Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo aún buscando cómo abrir estos audios, pero bueno, ahí vemos, ahí buscamos el formato adecuado y se va saliendo solo. Ve, hay gente que me va a ir apoyando en todo esto, así que dejemos eso en manos del creador. ¿Quién les habla? Raymond Molina. Estoy maravillado, estoy agradecido, estoy encantado de poder llegar a ustedes en esta oportunidad que me brindan, porque este es un permiso que ustedes me dan, es una oportunidad que ustedes me regalan de poder llegar a ustedes, que es en ese momentico en lo que tú te das cuenta que este servidor mandó un audio y que te tomas esta oportunidad de escucharlo. Hoy es viernes, estamos a 13 a 13 de septiembre del año 2019. Qué maravilla para los que creemos en las creencias judías, cristianas, cabalísticas y todo esto. Este es el último mes del año hebreo, ¿ok? A nivel del alma tenemos la posibilidad de volvernos a renovar, de cambiar todo nuestro pasado kármico a empezar de nuevo. Les hablaré de eso, pero es importante, acuérdense de esa fecha, el 29 de este mes es como el 31 de diciembre, pero a nivel espiritual, ¿ok? Bueno, este canal se llama Deseos de Recibir y trae para ustedes toda esta información que la gente la quiere llamar como mística o que la quiere llamar espiritual o que se imagina que esto tiene que ver con inciensos y con todo este tipo de cosas y te voy a decir que no, pero sí tiene un fondo, un propósito, un peso que es elevar tu conciencia, el nivel de conciencia. Me da el tema, yo vengo hablando, porque vengo hablando de muchos temas, pero el tema que vengo hablando ha sido sobre unas leyes muy específicas y estas leyes son las que tienden a regir el universo y nuestro andar, nuestro día a día. No estamos siempre encima de estas leyes, o estas leyes están encima de nosotros, mejor dicho. Eh, pero hay personas que me han estado escribiendo mucho con el tema de las leyes y también me quieren hablar de la Torá, los que me quieren hablar de la Torá, otros me quieren hablar de la Biblia y este tipo de situaciones. Y yo, ok, genial. Hasta no hace mucho, una chica a la que quiero mucho me escribe y me habla sobre la parábola del mayordomo infiel. Eso es el Nuevo Testamento. Eso está en Lucas 16. Déjeme decirle que dentro del Nuevo Testamento, para los grandes teólogos cristianos, ha sido uno de los versículos que Pablo les ha dado más dolores de cabeza por el contenido, ¿no? Por la interpretación. Entonces, exactamente es lo que le voy a hablar hoy, que tiene que ver con los niveles de conciencia, con los niveles de interpretación, con los niveles del alma. Sí, seguramente va a ser un audio bastante largo, así que toma tus previsiones. Y bueno, y vamos a expandir la conciencia, vamos a expandir la vasija para no caer en cortocircuitos. Entonces vamos a ir poco a poco, porque ¿qué pasa? La luz, o vamos a traducirlo en el conocimiento, tiene una intensidad y nosotros, como receptores, como un bombillito, como un bombillo de esto de tu casa, ¿verdad? Cuando llega demasiada corriente, demasiada electricidad, ¿qué pasa? ¡Puc! Explota. ¿Ves? Y cuando es muy poquita, tú ves, oye, hay poquita luz, no está alumbrando. ¿Ves? O sea que hay poco conocimiento. Él tiene que llegar de una forma adecuada a que ese bombillo, ese filamento, pueda aceptarle una cantidad de luz necesaria y pueda dejar pasar la otra, ¿ok? Pueda pasarla, que no la acumule, pueda pasarla para que éste pueda brillar.
se lo voy a poner de esta manera. En el caso por lo menos mío, yo recibo una luz. Ojo, ojo, porque es que la gente dice el iluminado y no sé qué, no, entienda. O sea, o vamos a ver si me explico. Yo recibo la luz por medio del conocimiento, por medio de la literatura, uno lee muchísimo, uno interpreta muchísimo, uno va con otras personas que han leído mucho más que uno y le pregunta y analizamos el tema y Rabí, ¿usted cree esto? Maestro, ¿usted cree esto? Mira, 11 ¿tú crees esta cosa? ¿Qué te parece? Mira esto y lo otro. Y uno va hablando y así uno se va enriqueciendo y va teniendo luz. Y tal cual como cuando usted hacía sus trabajos de la universidad o de la escuela, estaba recibiendo luz. Cuando esta luz es demasiada y mi capacidad, mi vasija, no está lo suficientemente expandida, es grande, esta luz puede hacerme un cortocircuito. ¡Tac! Y listo, me cortocircuité. Entonces, wow, no entiendo, no comprendo las escrituras, entré en foul, no entiendo nada. Entonces, muchas veces lo mejor es alejarse un poquito, ¿ves? Y mirar los toros de lejos y poco a poco, ¿ves? Poco a poco. Es por eso que sí les digo, sí, la gente puede perder el, el, eh, eh, el raciocinio, por decirlo de esta manera, de cuando uno quiere adentrarse en los niveles de conciencia. Entonces, ¿pero qué es un estado de conciencia? El estado de conciencia o la conciencia como tal se puede definir, vamos a ver, como el estado en el que se encuentran activas nuestras funciones neurocognitivas superiores. ¿Cuáles son? Bueno, la atención, la percepción, el lenguaje, las funciones ejecutivas, la memoria y la coordinación. Este estado se da cuando el sujeto, pues, la persona, tiene un conocimiento de sí mismo y del entorno que le rodea. ¿Ves? Entonces, cuando yo me estoy conociendo a mí mismo y estoy claro a dónde estoy, yo tengo un nivel de conciencia. Entonces, según como yo me vaya conociendo y vaya conociendo el entorno, entonces yo voy elevando mi conciencia. O sea, esto no es físico, esto es una molécula, estos son átomos, yo estoy elevando, me estoy expandiendo, estoy yendo más hacia otras cosas, hacia lo más hacia lo infinito que hacia lo finito. Lo finito es lo que uno está tocando, materializando. Entonces, tener conciencia significa tener una experiencia, la experiencia subjetiva, porque las experiencias son subjetivas. Tú tienes una experiencia propia que solamente la puedes definir tú con respecto a tus estados de conciencia que no puede ser comparado con el de otro. Entonces, eh, eh, ¿por qué es subjetiva? Porque tiene que ver con el fenómeno de ver una imagen, oír un sonido, tener un pensamiento o un sentir, una emoción. ¿Ves? Entonces, tenemos conciencia de todo esto, incluso cuando estamos soñando despiertos o cuando soñamos dormidos. Pues, entonces, ya eso nos lleva a una experiencia. Mira, hay personas que han tenido orgasmos dormidos. Entonces imagínense los niveles de conciencia que hay. Hay personas que sienten que se están cayendo y se paran de golpe. Hay personas que pelean, hay personas que hablan dormidos, me acordé de alguien. Todo ese tipo de cosas suceden incluso cuando creemos que no tenemos conciencia. ¿Se puede perder la conciencia? Sí, la conciencia se desvanece en sueños profundos y en estado de anestesia general. Por eso es que hay que estar muy pilas con eso. Entonces, dicho estos estados científicamente, que es un estado de conciencia, la Kabbalah y muchos temas o muchos a nivel de espiritualidad nos hablan de esto. Pero para yo poderle hablar, por ejemplo, que para un cuerpo Malhut, digo, ajá, pero ¿qué es Malhut? ¿Qué significa el cuerpo? ¿Qué es una clip? ¿Qué es el alma? O sea, ¿qué significa todo este tipo de cosas? Hay que expandir la vasija. Mira, el Zohar dice, si todas las partes del clip pueden recibir luz, entonces toda la luz en el exterior entrará dentro de las sefirot del hombre. Para yo
hablar de estos términos, hay que expandir, hay que entender qué significa Malhut, qué significa Clip, qué significa la Sefirot, pero más que un sentido del texto, de lo que significa, él tiene un texto, un contexto. Entonces, para ir a eso hay que ir expandiendo, porque leer las escrituras, leer libros profundos de filosofía, como por ejemplo el Zohar, o leer estos libros, wow, realmente es profundo, libros de filosofía, es bastante profundo y hay que expandirla, porque eso tiene que ver también con los niveles del alma. Los niveles del alma, los niveles del alma, estamos hablando de la Yeida, Shayat, Neshamat, Ruach o Ruah y el Nefer. Entonces, pero ¿qué significa? Son palabras en hebreo. Y estas palabras en hebreo tienen que ver con los niveles de conciencia. Los niveles de conciencia, los niveles del alma. Entonces, ¿qué pasa con estos niveles de alma? Bueno, se dice que de 0 a 12 años, un hombre, una mujer, hasta los 13 años el hombre, vive exclusivamente en unos niveles de conciencia, sobre todo en el Nefesh. Y a partir de allí tenemos la oportunidad de alimentar al nivel del alma llamado Ruah. Pero, vuelvo y les repito, para poder hablar de todos estos niveles que a mí me encantaría, tengo que ir expandiendo sus vasijas. El ruah se traduce como el aliento, o sea, el aliento de vida, porque es a partir de allí que comenzamos a ser responsables de nuestros actos, ¿ok? Y ya sabemos que por el verbo creamos. Entonces, el ruah tiene un significado. El nivel Neshamat es un nivel de iluminación y esto se logra individualmente a través de la absoluta corrección del egoísmo. ¿Y dónde está? Está en niveles de, de ¿cómo le explico? En niveles más bajos del alma. Entonces, por lo menos el Zohar dice, dado que Malhut, o sea, nuestro cuerpo, es absolutamente egoísta, solamente podrá ser corregida si se le entrega el atributo de Binat, un atributo, el creador, el otorgamiento sin recepción. Entonces, ese es el atributo del altruismo absoluto, del otorgamiento desinteresado. De recibir tal atributo, ese es el deseo, equivale a elevarse desde el nivel de Malhut hasta el nivel de Binah. Entonces, hay que entender que estamos hablando de estados de conciencia, de qué tanto me conozco yo como ser y qué tanto puedo expandir mi conocimiento, qué tanto puedo expandir el entorno. Entonces, se lo voy a poner así también. Supongamos que a mí me regalaron una arepa, un pan que es más universal. Entonces me regalaron un pan. Entonces yo puedo tener un nivel del alma donde solamente me lo como yo y me meto en mi cuarto y me lo como yo, o perfectamente puedo elevar mi estado de conciencia y mi estado de alma, que también es un estado el estado de la conciencia, y puedo compartir mi pan. ¿Ves? Entonces yo recibí para compartir, es lo que dice ese pedacito del Zohar. Imagínense, pues lo que pasa es que también deben entender que hay libros que hablan en un lenguaje muy particular, en un lenguaje de la época y en un lenguaje donde se suponía que ciertos conocimientos debían ser encriptados o debían ser ocultos para ciertas personas que no eran dignas de recibir esa información. Más adelante, en una entrevista que me van a hacer, les voy a hablar de eso, del Zohar, de la Kabbalah, de las vertientes de la Kabbalah, porque esta fue oculta y ese tipo de cosas. Entonces, dado esto, sabemos que la conciencia tiene un estado, o sea, tiene niveles, entonces tenemos niveles o estados de conciencia, el alma, desde el punto de vista también espiritual, tiene unos niveles de actuación. Y la Kabbalah, cuando habla de eso, también está en las escrituras.
Lo que pasa es que las escrituras no te dice Kabbalah, sí te habla del árbol de la vida, sí está, sí te habla de la Sefirot o de los niveles, sí están. Lo que pasa es que hay que entender que los judíos, el judío no, el hebreo, tenía una forma de escribirlo. Cuando se hizo las traducciones, tenían otra forma de hacerlo. Entonces, ir hasta esos niveles, hay que ir a otra cosa que se llaman los niveles de escritura. Los niveles de escritura tienen que ver con la forma moderna de interpretar el texto bíblico, que comúnmente se llama exégesis, ¿no? Exégesis. Este método se ocupa sobre todo del concepto literario y gramatical del versículo bíblico de la parashat, se llama en hebreo, ¿ok? Entonces, los cuatro niveles de interpretación de unas escrituras, ojo, que no necesariamente tiene que ser también bíblico, puede ser a nivel del Zohar, que es es una alegoría también. Estas interpretaciones se llaman el Peshat, el Remesh, el Drash y el Zohar, o el Sot, ¿ok? El Sot. La primera letra de cada palabra, o sea, la P, la R, la D y la S, se toman y los vocales se agregan para una pronunciación, dando las palabras Pardesh. Entonces, lo que significa jardín o huerto. Interesante. Cada capa es más profunda y es más intensa, ¿ok? Que la anterior capa, o sea, es como una cebolla. Entonces, cuando uno se va adentrando en unos niveles de estudio, desde la filosofía, desde la teología, desde la psicología, la sociología, incluso desde el derecho, que le da a uno una especie de conocimiento a la hora de la interpretación, le da ese significado o le da esa no estoy diciendo que todo el mundo debe ser abogado, estoy hablando es que el estudio de estas ciencias sociales te da la capacidad de poderte intentar interpretar lo que un escritor, un jurista, en este caso los grandes cabalistas, trataron de decir. Entonces, las escrituras se pueden comparar con un gran prado, ¿no? Con frondosos árboles. Entonces, hay fuertes ramas y profundas raíces a través de los cuales entra la vitalidad. ¿Okay? Entonces, para que dichos árboles den fruto, es preciso una elaboración de la que participa todos los elementos de nuestro jardín. ¿Okay? Entonces, las semillas puestas en la tierra deben recibir luz y agua y finalmente darán su fruto. No me salió muy bien esa alegoría, pero ahí más o menos voy. Entonces, el primer nivel es el Peshat. Es el nivel muy común que se encuentra en una persona que quiere leer las escrituras y que tiene un nivel muy lógico, que no está mal, pero bueno, entonces es el cual es el sentido pleno del texto. El nivel Peshat es el nivel del texto. El segundo nivel es el Remesh, es el nivel es el principio que conduce a la, a la homilética, a los sermones, a la interpretación. Cuando tú conscientemente, cuando tú conscientemente estudias las escrituras, tú estás al nivel Remesh. ¿Ok? Cuando tú vas directamente a un estudio de las escrituras, estás en un nivel Remesh. El tercer nivel es el Drash, el cual es el nivel esotérico. ¿Ok? Traten de quitarle el sentido esotérico de que tiene que ver con la brujería, porque es que la gente o sea, insisto, es muy limitada en su vasija. Entonces hay que expandirla. Expande el contexto de todo lo que te estoy diciendo, del significado. Entonces, el esotérico, el escondido, la pista, vamos a hablarlo así de la pista. El drash es la pista. ¿Qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es tal cosa. Eso es la pista. Ese es el nivel drash. Este trata de los patrones escondidos o mensajes y de los temas y a lo que los hebreos se refieren como la midrash.
Entonces, lo más dominante de estos temas y de los mensajes son acerca del Mesías sobre todo, ¿ok? Entonces, el cuarto nivel es el SOP, es el nivel misterioso, es el misterio, ¿ok? Es el misterio, es lo que cuando tú te imaginas una nube y la nube es la nube, o la nube es un carro de fuego que viene, eso es ese misterio, que significa que hay más atrás de, o sea, atrás del DRAS, ¿qué más hay? Ese es el nivel SOP. Entonces, vamos a ver si me da chance, vamos a hablar del nivel Peshat. El Peshat es el llano, es lo más simple, es el texto, es lo más textual, es el simple significado del texto. Hay personas que leen ciertas escrituras y la interpretan textualmente. Ese es un nivel del texto. La comprensión de las escrituras en su estado natural, el sentido normal, usando el significado o los significados usuales de ser utilizados. ¿Ve? O sea, es lo que estás leyendo. El estilo de la palabra literaria, ¿no? La palabra literal. Es el marco histórico, el cultural y el contexto. El Peshat es la clave de la comprensión de la escritura. Si descartamos el Peshat, entonces podemos perder cualquier posibilidad real de un conocimiento preciso y ya no estaríamos derivando en un significado. Simplemente no seríamos objetivos en las escrituras. Cuando se habla de ser objetivo en las escrituras, eso es la exegesis. Pero subjetivamente le damos un significado a la lectura de la escritura. Una forma subjetiva es cuando la gente empieza a decir, hay lo que dice es tal cosa, o yo creo que dice tal cosa. Eso se llama exógesis, ¿ok? Eso es una forma muy subjetiva de una interpretación. El Talmud afirma que ningún pasaje, ningún parashat pierde su peshat, o sea, pierde el sentido literario, o sea, o literal. Es tal cual como lo están leyendo. Tiene una interpretación, pero es tal cual como lo estás leyendo. Entonces, es por eso que, que el Talmud es tomado de forma literal. Apedrea a la esposa infiel, entonces ellos van y le caen a piedra. Este trata, ¿no? Con la palabra misma, su secuencia y lo que representa o lo que presentan de una manera directa, con un aspecto literal del texto, ¿ok? De la Biblia como tal. Mira, en particular, el Antiguo Testamento tiene ese significado, tiene ese peso de forma literal. La Torá y el resto del Antiguo Testamento fueron escritos primero en hebreo. Y eso es importante que la gente tenga eso. Yo se lo voy a explicar por qué. Porque acuérdense, estamos hablando de que la conciencia tiene un nivel de pensamiento. La conciencia. El alma tiene tiene niveles de sentir, de emoción y de actuar y por ende, la literatura, la conciencia, la interpretación también tiene niveles, a saber, el Peshat, el Remesh, el Drash y el Sot. Porque si solamente leemos en un nivel Peshat, entonces caemos en que somos literales, actuamos de forma literal, ¿ves? Tal cual una fórmula química. Esto más esto, no te salgas de ahí, porque si haces un poquito más o haces un poquito menos, te va a dar de todo menos lo que dice aquí que debes hacer. Eso es un nivel Peshat. Yo no estoy diciendo que estas personas estén en una estancados en un nivel de evolución. No tiene nada que ver con eso. Pero sí es un tipo de evolución, es un nivel de evolución. Están ahí. La idea es ir a un nivel más arriba, a expandirse. Porque no todo nuestro entorno está limitado a los niveles Peshat. Por eso es que hablamos de conciencia, hablamos de espiritualidad y hablamos de expansión. El nivel Remex, el nivel Remex de las escrituras trata con los principios y verdades representadas en el texto. ¿Ves? Entonces, de estos principios y verdades, los maestros ofrecen instrucciones.
Cuando usted va a la iglesia y le predican y le sermonean y el pastor le dice un pocotón de cosas y el cura también le dice un pocotón de cosas, el rabí y todo esto están en un nivel remesh o estamos hablando de un nivel remesh y se relacionan unos con el otro. El nivel remix es como el proceso de forjar un metal. El metal es calentado y después formado en algo que se pueda usar. Después que es calentado otra vez y otra vez y otra vez, va tomando forma. ¿Ok? Entonces, y hasta que llega a una herramienta, ¿no? Y esta herramienta llega a la vida. Entonces, el nivel de estudio Remex envuelve muchas preguntas, junto con, como con el metal que se calienta otra y otra vez, en que sería transformar. Bueno, así más o menos es el nivel Remex. Entonces, estas preguntas repetidas de todos los ángulos sacan, ¿ok? Saca o sacan el nivel de estudio. Entonces, esto envuelve la definición de la palabra, incluyendo no solamente la derivación o el significado primario, o sea, el nivel, o sea, el nivel literario. Entonces, hacerle tantas preguntas a una palabra, lo sacas del contexto, lo sacas de ahí. Entonces, le sacas el significado primario, pero la connotación sigue siendo la misma, pero la expresión emocional en uso la subes al siguiente nivel de entendimiento. Eso se le llama, en hebreo se le llama el remesh, la pista. Ese es el significado implícito del texto, una conclusión a la que se llega mediante el razonamiento inductivo sería un entendimiento remix. Para algunos, para el cristianismo, sabiendo esto, ¿okay? Tienen estudios bíblicos inductivos. ¿Eh? Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos, sabiendo de esto, hacen, hacen el Pardesh, o sea, en los niveles de estudios bíblicos en este sistema, el Pardesh, pero como ellos no lo podían llevar hacia el hebreo y hacerle una connotación con temas cabalísticos, porque entonces pierde su sentido y le dan un sentido esotérico al asunto, no sé si me explico, espero que sí. Entonces lo llamaron un estudios bíblicos inductivos. ¿Ve? Entonces, ¿de qué se llega a eso? Eso llega a una conclusión a la que se llega mediante el razonamiento inductivo que tiene que ver con un nivel de comprensión de la conciencia. Esa es una palabra dentro de la psicología. Razonamiento inductivo, que sería un entendimiento del remex. El nivel remex son los detalles en el texto. A menudo esto se considera como que implican una verdad más profunda que la que transmite en su pechat. O sea, un ejemplo de un significado implícito remix puede hallarse en el Éxodo. Por ejemplo, en el Éxodo 21, 26, 27, o sea, en el capítulo 21, versículos 26 y 27, donde se nos dice que nuestra responsabilidad concerniente a ojos y dientes, mediante el entendimiento Remex, sabemos que esta responsabilidad también aplica a todas las otras partes del cuerpo. O sea, no necesariamente a los ojos y a los dientes, sino a toda la parte del cuerpo. Ahora, por lo menos todas las Biblias en español son traducciones del texto hebreo. Las traducciones hicieron lo mejor posible, pero habían algunos lugares en que ellos simplemente no podían traducir. Entonces no lo hicieron y nomás lo dejaron así, dejaron las palabras, incluso en algunas partes le quitaron o le adicionaron cosas para darle el contexto y el texto. Pero las letras hebreas y el texto transmiten otros entendimientos con su uso y el lugar donde fueron puestos. Por eso es que Raimor, en lo particular, leo en hebreo, ¿verdad? Trato de darle la interpretación en hebreo, la leo en español y me busco cualquier cantidad de Biblias que me puedan servir de apoyo de traducción, pero el hebreo es importante. Entonces, el texto en hebreo transmite un entendimiento totalmente diferente. ¿Ve? Pues entonces, por ejemplo, cada una de estas letras heredan un valor numérico y una definición específica. Por ejemplo, no viene ahorita, pero la palabra dólar tiene
peso gemátrico. ¿Qué quiere decir gematría? Eso es también un camino dentro de la Kabbalah. No se lo voy a definir ahorita, pero la gematría le da un valor numérico a cada letra. Y cada letra, dada a esos valores numéricos, por ejemplo, que si la Aleph o la A vale 1, entonces 1 o 10, cada vez que yo empiezo una palabra con A, avión, entonces pesa 10 o pesa 1. ¿Ve? La A. Y entonces la suma de esto me da un número, 340 y pico. Entonces, 340 y pico, por decirle a 346, equivale a, a una cantidad de palabras que pesan igual. Por ejemplo, la palabra dólar también pesa vacío. Interesante, ¿no? También, o sea, es igual, vacío o duda o falsedad o falso, o sea, pesan igual. Entonces, cuando le queremos dar una interpretación a una palabra, podemos decir que estamos frente a un billete que no pesa y que no tiene un valor y que no es nada. Y cuando nos vamos al contexto histórico, nos damos cuenta que, si no me equivoco, disculpen, no sé si fue Dixon o Ronald Reagan, quien en 1970 y algo, 72 creo, si no me equivoco, lo saca del patrón oro. O sea, que es una moneda que no vale nada. Interesante, ¿no? Como incluso la Cábala gemátrica nos da ese significado de las cosas, de lo que pueda significar. Mi nombre, tu nombre, las cosas que nos rodean constantemente tienen un significado, un peso gemátrico. Entonces, me fui a contexto. Entonces, nos da la gematría en el hebreo nos da un peso de las cosas. Entonces, el texto transmite un entendimiento, un lugar y un uso según su lugar y un valor numérico y una definición específica. Entonces, nada de eso fue cargado a la traducción en español. Por ejemplo, lo seguiré poniendo como ejemplo. En el Génesis 1.1, el Bereshit, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero son las palabras del primer versículo. Sin embargo, en el hebreo, 7 palabras, son solamente 7 palabras, son escritas, pero solamente 6 de ellas son traducidas. ¿Eh? Entonces, en el texto hebreo, la cuarta palabra, la et, que va entre el cielo y la tierra, la primera y la última letra del alfabeto hebreo es esa. Entonces, el Aleph y Tap no es traducida, o sea, el et. Gramaticalmente, esta pequeña palabra, está indicando que la acción del verbo es en el objeto, no en el sujeto. Entonces, Dios no fue creado en el principio. En lugar, Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, efectivamente, los traductores del español transmitieron el entendimiento ¿verdad? Intento del versículo, pero no te enseñaron el sentido pleno del texto, porque hay mucho más del sentido pleno del texto en la versión hebrea del Génesis 1.1, que es una maravilla en hebreo. ¿Ves? En hebreo el Génesis es una maravilla. Te saca completamente de, del, de las Biblias que tenemos comúnmente. ¿Ves? Entonces, para no hacerlo tan largo este nivel, el nivel Remesh, eh, vamos a hablar del nivel Drash. El nivel Drash es el siguiente nivel de entendimiento de las escrituras. Entonces, se llama en hebreo Drash, que significa escudriñar. Esa es la aplicación alegórica, tipológica u homilética del texto. Es el nivel de Rash. Se usa la creatividad para escudriñar el texto en la relación con el resto de las escrituras. Otra literatura o la vida misma, de tal manera que se desarrolle una aplicación alegórica, tipológica u homilética del texto. Este proceso a menudo envuelve
una eisegesis, o sea, añadir ideas al texto. El texto, ¿ok? Pero debe ser, o sea, añadir ideas al texto. Simplemente eso es lo que significa la midrash o el drash. Entonces es escudriñar, es como decir esto es tal cosa, pero es una sana, es muy sano. Entonces el término midrash generalmente se refiere a un comentario que está edificado sobre un entendimiento, o sea, el drash. Yo entendí que esto es esto, y empiezas a escribir. Ahí es donde uno puede leer la Midrash sobre sobre el Talmud, sobre el tal cosa. Así ve. Entonces, hay tres importantes reglas básicas utilizando el nivel del Dirash. Entonces, el entendimiento de la escritura es un entendimiento Dirash. No se puede usar para despojar un pasaje de su significado, o sea, el Peshat, ni su entendimiento. ¿Okay? O sea, no puede contradecir su significado. El Peshat de cualquier otro pasaje de la escritura, como afirma el Talmud. El Talmud que dice, ningún pasaje pierde su peshat, su sentido literal. Entonces, la escritura interpreta la escritura. Entonces, busque las escrituras mismas para definir los componentes de una alegoría. Por ejemplo, en Mateo 13, 3:9, de la parábola de la semilla, uno no necesita especular acerca de lo que significan los elementos de esta parábola, porque el texto procede en 13, 18 y 23 a definir el significado de los elementos primarios de la parábola, donde Jesús dice, la semilla representa esto, entonces, y el sembrador es esto, o sea, él está diciendo qué es lo que significa. Entonces, otro ejemplo es en Apocalipsis 1, 12, 16, se menciona 7 candeleros y 7 estrellas. En Apocalipsis 1:20 nos dice lo que representa. Entonces, otro ejemplo, en Apocalipsis 17, 2, 8, mencionan 7 cabezas, 7 montañas, una bestia con 10 cuernos, una mujer y aguas. En Apocalipsis 17, 9, 18 explica a qué se refieren todos estos elementos. Los componentes primarios de una alegoría representan en realidad especificaciones. ¿Ok? Entonces, wow, me alargué bastante, 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 pero bueno, ya vamos ya. El nivel SOT es el último nivel del entendimiento de las escrituras y se llaman en hebreo SOT porque tiene un significado que es lo oculto. Este entendimiento es el significado oculto, es el secreto o lo místico de un texto. Por lo menos véase se me va, en Primero de Corintios. En Primero de Corintios 2:7, en 2, del 7 al 16 específicamente, en el 2 y en el 7, este, este proceso a menudo envuelve volver a las letras de una palabra a su estado primogénito. O sea, hay que leer en hebreo. Entonces, y darles una forma con el fin de revelar un significado oculto. Un ejemplo puede hallarse en el Apocalipsis 13:18, donde la identidad de la bestia se expresa con un valor numérico, 666. Ahí te lo dice. Entonces, 666 es el peso de la bestia y hay que aplicar gematría. Como en el nivel de Rash, este proceso a menudo envuelve una eisegesis, o sea, añadir ideas al texto, ¿ves? La midrash del texto, pero debe constreñirse por medio de tener algún fundamento, una sana exégesis también. O sea, yo debo saber realmente qué peso tiene esa palabra 666. No, que es el significado de la bestia, sí, pero hay que ver el significado a nivel de conocimiento. O sea, a nivel de gematría, ¿qué pesa 666? Entonces, mientras el Peshat y el Remix son para el principiante, ¿ok? En cierto modo, los pasivos, el Drash y el Sot, son decisivamente para los activos. O sea, provienen de un imperativo totalmente consciente de la voluntad en querer aprender más. Cada una de estas expectativas a través de los cuales
las escrituras expresan y se manifiestan no indican un cambio en la esencia profunda, sino en la forma en la que se representa ante nuestra percepción y nuestro entendimiento. Entonces, cada uno de estos niveles es imprescindible. O sea, unos van concatenados con otros. No puede sacarlos de contexto uno del otro. Entonces es imprescindible para nuestra comprensión que éste sea plena. Hacer el SOP, la causa, los incluye todos. O sea, como es el misterio, como es lo que es el final de la interpretación, lo que causa, este, hay que interpretarlos todos. O sea, hay que darle una interpretación desde la parte literaria, la comprensión y todo lo demás. Ya que cuando comprendo el significado interior, tomo conciencia de los objetivos y comienzo a percibir el orden en el cual cada aspecto cumple su función. Más en otras oportunidades podemos hacer unos estudios de algunos, para no, imagínense, algunos estudios, de algunos versículos o algunos pasajes, algunos parashot, y le podemos dar todas estas interpretaciones. Le podemos dar un nivel drash a una interpretación, o sea, a un versículo, o un capítulo, un nivel peshat, remesh, o un nivel drash y el nivel shot. ¿eh? Me gusta mucho agarrar a Jonás, porque tiene que ver mucho también con el perdón, con la enfermedad, tiene que ver con todo ese tipo de cosas, podemos hablar de eso. Pero entonces, ya para los 45 minutos de audio, eh, les, les dije que la conciencia, ¿verdad? Tiene unos estados, los estados de la conciencia: la atención, la percepción, el lenguaje, las funciones ejecutivas, la memoria y la coordinación. Este estado se da cuando el sujeto tiene conocimientos de sí mismo y del entorno que nos rodea. ¿Cómo elevamos nuestra conciencia? Estando conscientes de todo lo que nos rodea. Eso es una forma. Cuando yo estoy consciente de la hormiga, cuando yo estoy consciente del árbol, del aire, de todo lo que a mí me rodea, de emociones y sentimientos, de todo esto, eso es un, un nivel. Cuando yo entiendo que el alma, mi ser, tiene unos niveles de conciencia, ¿eh? Mi alma, o sea, que mi alma, mi ser, es capaz de ser tan egoísta, tan yoísta, como él quiere ser, o tan altruista como uno se lo puede permitir. O sea, uno puede ser tan bondadoso como uno lo pueda permitir, y uno puede ser tan egoísta hasta unos puntos insospechados. Entonces ya tú estás entendiendo que estás expandiéndote más, y tú sabes que tú como ser puedes ser capaz de muchas cosas y de muchas acciones. Esos son niveles del alma. Y los niveles del alma tienen que ver con los comportamientos. También vamos a hablar con eso, porque el árbol de la vida son tres triadas, ¿eh? Tres triadas que nos van diciendo en qué nos vamos, 10 sefirot o 10 estados de conciencia que nos dicen cómo actuamos según cada uno de estos. Y la idea no es que yo me separe de todas, la idea es que yo pueda unificar todas en un solo ser, a conocer uno. También, eh, pero para poder llegar a este conocimiento es muy importante conocer los niveles de comprensión. Llámese también los niveles de escritura o los niveles de comprensión. Los niveles de comprensión ya sabemos que son el Peshat, el Remex, el Drash y el Sot. O sea, para lo que se conoce como Pardesh. ¿Ok? Entonces ya saben que uno es el sentido literal, otro es el buscar el conocimiento, lo que quiere decir más allá de, el otro es lo que yo interpreto, lo que yo conozco de, y el otro es lo que quiere decir o lo que significa el nivel oculto de esto que se me quiere revelar. Bueno, quien les dio toda esta charla, que se supone que debía durar un poquitico, es
Raymond Molina. Me puedes seguir por mis redes sociales, @Raymond Molina y @Deseos de Recibir. Este canal se llama Deseos de Recibir porque queremos recibir luz, queremos recibir muchas cosas, y hay que empezar por nuestra comprensión, ¿ok? Si queremos expandir nuestras vasijas, si queremos recibir dinero, si queremos recibir amor, si queremos tener una mejor calidad de vida, hay que conocer realmente qué es lo que queremos recibir. Entonces, nuestros deseos de recibir es este canal, por lo cual te doy este conocimiento, esta luz, que vamos poco a poco, para no hacer cortocircuitos. ¿Quién les habló? Raymond Molina. Se les quiere mucho, se les quiere bastante y nos estamos escuchando en otras oportunidades. Así que nos estamos escuchando. Chao, chao.